Ya. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo número 6. Vamos a exponer dos temas. Nuestro equipo está conformado por Alejandro, Itzel, Antonio y su servidora. Vamos a comenzar con el primer tema, que se llama Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Cómo surgen estos derechos? Bueno, vamos a ir para entrar a lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos que retroceder un poco y saber qué fue antes, qué pasó antes. Antes de estos derechos, pues estos derechos más que nada son derechos de segunda generación. Es decir, son derechos que nacen pues ya viendo la necesidad que se va viendo en el transcurso del tiempo, pues se hacen totalmente necesarios por las condiciones en las que se empezaba a vivir la vida. Vamos a ver. Bueno, estos surgen los primeros, que son los derechos fundamentales, son los de primera generación. Surgen gracias a la Revolución Francesa, la independencia norteamericana y también el régimen reglamentario en Inglaterra. Estos, pues básicamente son los derechos fundamentales, como son la libertad, la dignidad, el derecho a que tengas libertad de pensamiento, también a que tengas derecho a la seguridad personal, a la justicia, a la defensa. En ámbitos de la defensa, pues podríamos nombrar, lo que es el habeas corpus, que antes pues nos habían explicado que pues son normas que regulan cómo te van a juzgar a ti. Entonces, los derechos fundamentales básicamente son aquellos que te garantizan todo esto. Los derechos fundamentales están constituidos por 21 artículos. Ahora, en el siglo XIX surge lo que es la revolución industrial. Como sabemos, a lo largo del tiempo, pues las personas van cambiando, la forma de vida va cambiando y pues por ende, la forma en la que las sociedades se manejan y se regulan, pues es un poco diferente. ¿Qué trajo consigo? ¿Qué trajo consigo esto? Bueno, como sabemos, la revolución industrial trajo consigo la empleación de muchas fábricas. En las fábricas pues se necesitaba de mano de obra. Estas fábricas principalmente pues tenían su funcionamiento basado en el esfuerzo humano. Es decir, que habían casos de niños que desde los 5 años eran enviados a estas fábricas y amarrados a las máquinas para que pudieran funcionar correctamente. También estaban las mujeres embarazadas, que también eran obligadas a trabajar en pues condiciones deplorables. Aquí también se dio lo que es las muertes prematuras. ¿Cuál era la calidad de vida de ese tiempo? La calidad de vida de ese tiempo era de un aproximado de 19 años. Las personas no tenían una calidad de vida pues muy extendida. Es más, ni siquiera tenían calidad de vida. Era simplemente sobrevivir por sobrevivir. Muchas de estas personas que trabajaban en fábricas eran pagadas, por así decirlo, con bonos. Los bonos son como préstamos, entonces las personas terminaban más endeudadas de lo que... Pues el sueldo que les pagaban era muy poco para los bonos que ellos adquirían. Pues aquí pusimos algunas imágenes de cómo era el ambiente en ese tiempo. Aquí las pueden observar. Al ver las situaciones tan injustas en las que las personas estaban viviendo, pues entonces nace esto de que las personas empiezan a pensar, ¿no? ¿Realmente estamos viviendo? ¿O realmente esto es justo? ¿Es justo que yo desde los 5 años trabaje? ¿Es justo que cuando ya yo me enferme por causa de los gases tóxicos que inhalo en las minas, que inhalo en fábricas que no tienen regímenes de higiene, de seguridad? Entonces llega un punto en que las personas se empiezan a enfermar y a morir prematuramente. Y nos empezamos a preguntarnos, pues, ¿cómo era posible todo esto? Y realmente lo que pasaba es que cuando ya las personas se enfermaban de los pulmones, de las articulaciones, los huesos, lo que pasaba es que las personas de la fábrica simplemente los desechaban.
pues le decían, pues ya no sirve para echar a andar la máquina, ya no te necesitamos. A la patrada. 100 años de lucha. En estos 100 años de lucha vemos que se empieza luchando contra los gremios. En la Edad Media se establecían gremios. ¿Y qué eran estos? Bueno, un ejemplo serían los zapateros. Había una familia que se dedicaba exclusivamente a hacer zapatos. Entonces, absolutamente nadie que no fuera de la familia podía hacer zapatos. Entonces, se empezó luchando contra esto, de que las personas que fueran ajenas al gremio tuvieran también acceso a este. Es así como surgen los sindicatos. Estos se desarrollan a lo largo del siglo XIX y una parte del siglo XX. Y hay muchas historias detrás de lo que conocemos hoy. Es decir, hay muchas personas que murieron para que nosotros hoy en día tengamos los derechos que tenemos. Aquí puse dos ejemplos de fechas muy importantes, de fechas que todos y cada uno de nosotros conocemos. La primera es el Día Internacional de la Mujer, que, pues, ¿qué día es? Es el 8 de marzo. Y alguna vez nos hemos preguntado el por qué el 8 de marzo. Bueno, resulta que el 8 de marzo de 1857, en la ciudad de Nueva York, unas mujeres que trabajaban en una fábrica textil hicieron una huelga. Y ellas exigían que en el ambiente laboral hubieran condiciones de seguridad y las jornadas laborales fueran, pues, menos laboriosas. Lo que pasó con esta protesta, pues los resultados fueron devastadores. El dueño de la fábrica no accedió a los pedidos de las mujeres y por ende fue brutalmente reprimida esta huelga. Algunas de las mujeres murieron por impactos de bala y otras murieron quemadas dentro de la fábrica textil. Se comprobó después que ese incidente fue provocado. Dejó un saldo de 120 mujeres muertas. Y es aquí donde nace el Día Internacional de la Mujer. Y es que vamos viendo cómo todas las fechas traen historias detrás. Y es impactante el saber que para que llegáramos a festejar, ¿no?, un día a la mujer, tuvieron que morir 120 y muchas más. Otro es el Día del Trabajo. Como sabemos, el Día del Trabajo es el 1 de mayo. El 1 de mayo de 1886, miles de obreros en Chicago hicieron una huelga. Ellos exigían la regla de los 3-8. Una disculpa, que ando muy mal de la garganta. Consistía en lo siguiente: 8 horas para trabajar, 8 horas para vivir y 8 horas para dormir. Antes de esto hubo huelgas para promulgar que se trabajaran nada más 16 horas. Porque anteriormente se trabajaban 20 horas y tú tenías en casa 4 para dormir.
parte de todos ellos fueron asesinados. Como vemos en estos dos ejemplos, la verdad es que los derechos que tenemos ahora respecto al trabajo, respecto a que las mujeres sean reconocidas, a que en las empresas haya un área de derechos humanos, en que las empresas haya medidas de seguridad, que si vas a hacer algún trabajo que tenga que ver con el manejo de sustancias tóxicas, tengas tú el cuidado adecuado, que tu seguridad esté garantizada. Entonces, para que nosotros llegáramos al punto de que tenemos acceso a la seguridad, a la salud, a un buen trabajo, a una vida digna, a 8 horas de trabajo, a 8 horas para vivir, a 8 horas para dormir, tuvieron que pasar muchas personas y dar sus vidas para que hoy en día nosotros tengamos los derechos que tenemos. Y por eso es muy importante enfatizar en qué fue lo que pasó antes, o por qué estamos festejando el 8 de marzo, por qué se festeja el 1 de mayo, qué es lo que está detrás, cuántas personas murieron para que yo tenga derecho a hacer una huelga, que yo tenga derecho a reclamar que tenga yo 8 horas de trabajo, que tenga tiempo para ver a mi familia, que tenga tiempo para dormir. Los derechos de primera generación son ¿para qué? Para que no te maten, para que no te torturen. En cambio, los de segunda generación son para que sí te den trabajo, sí te den educación, sí te den seguridad. Más adelante vamos a profundizar más en esto, en cómo está la relación entre los de primera generación y los de segunda generación. Pero es importante también enfatizar que en el siglo XX estos derechos de segunda generación se convierten en derechos reales gracias a movimientos sociales. Las revoluciones de estos se llevaron a cabo en países como México en 1910, en Rusia en 1917, en Alemania en 1919 y en España del año 1927 a 1931. ¿Qué papel jugó la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión que trajo con eso? ¿Cómo fue que influenció el desastre total, la pobreza, la injusticia, todas las personas que tuvieron que dejar sus hogares a causa de toda la destrucción que se había causado en la Segunda Guerra Mundial y por consecuente en la Gran Depresión? En esta época, pues, surgen muchos autores que ellos plasman en sus obras cómo está la situación en ese momento. Artistas como John Stevens hizo una novela llamada Las uvas de la ira. Este cuenta la historia de Don John. Esta persona, bueno, es el protagonista de una historia. Este protagonista pierde su casa, pierde su hogar y se va en un auto con su familia recorriendo las calles para buscar un mejor futuro. Y más adelante se crean también canciones de bros. Después les paso el nombre. El caso es que hubieron cantantes que también hicieron álbumes dedicados totalmente a la historia que se cuenta en la novela Las uvas de la ira, que básicamente cuenta cómo estaba la situación en ese momento, que muchas personas tenían que dejar sus hogares para poder buscar una mejor vida. Gracias a esto, pues las personas empiezan a pensar, ¿no? Y a pensar correctamente, bueno, ¿de qué se trata la economía? ¿Cómo podemos nosotros salir de esta pobreza? Y llegan a una conclusión, y es que la verdad es que las personas contribuyen mucho al crecimiento económico. El trabajo que hacen las personas es lo que impulsa la economía.
cosas. La primera es que el trabajo no es solo para la supervivencia. Si bien necesitamos el trabajo para adquirir dinero y así poder sobrevivir, pues no simplemente se limita a eso, sino también a lo segundo que es para la realización del ser humano. Es decir, pues sí, está bien, ¿no? Yo he tenido un trabajo con el cual yo pueda subsistir, pero también yo he tenido un trabajo que yo ame, que yo me sienta realizado con mi trabajo, que yo ame lo que haga, que me despierte cada día y diga, pues hoy va a ser un día nuevo de trabajo, voy a trabajar, y que te guste lo que estás haciendo. O sea, no simplemente se trata de, bueno, voy al trabajo para ver si me pagan para que me dé, para vivir esta semana. En el siglo XX se inventan las máquinas, entonces las personas empiezan a pensar, bueno, ya se va a empezar a ver lo que son las máquinas, y bueno, ya las personas ya no nos van a esclavizar, ya no van a amarrar a los niños de las máquinas para que funcione. Ya gracias a este crecimiento tecnológico e industrial, pues ya las personas vamos a poder ser libres, llegó nuestra salvación. Pero realmente a lo que se estaban atendiendo era a una nueva forma de esclavitud. Pues nosotros sabemos que las máquinas requieren de un contacto también con el ser humano, con la persona. Entonces tenían que haber personas que estuvieran checando las máquinas, que estuvieran trabajando correctamente. Entonces realmente no se deja de trabajar con las máquinas. Y las personas se empiezan a limitar nada más a estar dentro de una empresa y a trabajar horas, pues demasiadas horas con un sueldo mediocre. Después de la Segunda Guerra Mundial, estos derechos de segunda generación ya están reglamentados. El siglo XIX los lanza, el siglo XIX los forma, los fundamenta, pero el siglo XX lo que tiene es que intenta llevarlos a cabo, intenta ponerlos en las sociedades para que las personas empiecen realmente a cumplir estos derechos económicos, sociales y culturales. Estos solo fueron incorporados cuando surgieron los estados benefactores. Antes, en 1948, ya estaban en la Declaración de Derechos Humanos, solo que estaban en los últimos artículos. Pero en 1966 ya hay un pacto de estos derechos. Están también reconocidos en las Cartas Europeas de 1961, en 1988 en el Protocolo de San Salvador y en la Convención Americana. Bueno, los problemas latentes. Lo que pasa hoy en día, y pasaba antes en el siglo XX, es que realmente algunos derechos se cumplían y algunos no. Por ejemplo, el trabajo pertenece a la segunda generación de derechos. Es decir, tú tienes derecho a que te paguen correctamente el trabajo que realizas en 8 horas. Tienes derecho a que se respete, ¿no?, el cómo tú trabajas. Ahora, los de libre expresión ya entran en los primeros, en los fundamentales. Tú tienes derecho a expresar lo que sientes, lo que no te está gustando. Entonces, lo que se hace aquí, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Te dan trabajo, pero te dicen, bueno, el gerente te va a acosar, el gerente te va a decir cosas desagradables, el gerente te va a maltratar, pero tú te callas. Tú tienes que callarte porque tú no tienes libertad de expresión. No puedes decir que no te gusta porque te estamos pagando, te estamos dando trabajo. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado historias de ese tipo, no? Entonces lo que se da aquí es que muchas personas dan algún derecho, pero a costa de otro. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es que los derechos son interdependientes. Es decir, tú no puedes dar un derecho a costa de otro. También podríamos ponerlo a la forma inversa, que es que te dan libertad. Bueno, tienes libertad tú de escoger con quién te vas a casar, a qué religión vas a pertenecer. También tienes derecho, pues, a hablar, sí,
a hablar, a expresarte. ¿Qué no te gusta? ¿Qué sí te gusta? Pero no te vamos a dar trabajo. O de plano no tienes trabajo. El país no tiene para darte trabajo, no tiene para emplearte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto sucede en muchos países. Y es que realmente, pues, ¿de qué te sirve la libertad si no tienes trabajo? Simplemente eres libre, pero para morirte de hambre, porque no puedes trabajar, no puedes sustentarte. Lo siguiente que viene es la globalización económica. Esto trajo consigo pues que las personas empezaran a comercializar. En esto entra la rebelión de Chiapas en México. Bueno, como sabemos, Chiapas es un estado que pues es conocido porque pues, las personas están en una pobreza muy extrema. Y otra cosa muy importante es que Chiapas es el principal productor de café en México y ocupa el segundo lugar en producción de cacao. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas que aportan tanto a la economía mexicana realmente no estén viviendo correctamente? Y lo que dice Chiapas es, bueno, pues, ¿de qué me sirve, no? ¿De qué me sirve si yo conozco que hay medicamentos para tratar a mi hijo, que hay medicamentos que pueden sanar a mi esposa, que pueden sanar a mi esposo? Yo conozco que hay lugares donde ya hay cura para la enfermedad que yo tengo, pero no tengo dinero, no tengo los medios para yo curarme esa enfermedad, para yo curar a mi hijo, para yo curar a la persona con la que estoy relacionada. Entonces eso es lo que Chiapas empieza a decir, ¿no? Pues entonces yo estoy viendo que en otros estados pues hay cómo sanar enfermedades, pero yo no tengo dinero para pagarme los medicamentos. Entonces aquí hay una pregunta latente: ¿por qué Chiapas sigue estando en bajos recursos si es productor nato de México? Y es una respuesta que hasta ahora no tenemos. John Maynard Keynes fundamenta el Estado benefactor. Básicamente lo que este señor nos dice es que, bueno, tú tienes derecho a tener un trabajo digno, tú tienes derecho a que el Estado reparta las riquezas que tiene el país para que tú puedas satisfacer necesidades básicas como son educación, salud y entre otras cosas más, que tú tengas la oportunidad de poder subsistir y dignamente, que tengas un trabajo, donde se te respete, donde se te dé el lugar que mereces. Básicamente de esto habla. Bueno, el Estado benefactor básicamente nos dice que el Estado tiene la obligación de repartir los bienes equitativamente para pues sobrellevar las necesidades que tienen las personas del país. Hasta aquí. Bueno, ahora sí vamos a entrar en qué es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero primero tenemos que ver qué son los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos son derechos humanos que están en relación con condiciones básicas necesarias para tener una vida digna. Y nos hablan de cosas súper básicas como son el trabajo, la seguridad social, la educación, la vivienda, alimentación, cultura y la salud. Bueno, ¿y ahora qué es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Es un tratado que reconoce a los derechos económicos, sociales y culturales, que son esos de ahí, y lo reconoce y establece garantías para que estos derechos sean respetados y pues sean cumplidos. Este pacto, en conjunto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, están basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Este pacto consta de 31 artículos y está dividido en cuatro partes. Estos son algunos de los artículos más importantes de este pacto. En la parte 1, el artículo 1 nos habla del derecho a la libre determinación, que es que los pueblos tienen derecho a establecer libremente su forma de organización política y buscar su desarrollo económico, social y cultural. Esto quiere decir que los pueblos tienen derecho a tomar las riquezas y recursos naturales que hay dentro de su territorio para poder subsistir. El artículo 2 de la parte 2 nos habla de que los estados partes de este tratado tienen la obligación de cumplir con el máximo de sus recursos para que estos derechos sean satisfacidos. Y también dice que se compromete a cumplir los derechos que están en todos los artículos, basándose en la no discriminación de raza, color, religión o nacionalidad. En la parte 3, el artículo 6 y 7 habla sobre el derecho al trabajo y nos habla de que todos los individuos tienen derecho a ganarse la vida mediante un trabajo que sea libremente escogido, que te guste, y como dijo mi compañera, pues que no te tengas que levantar de mala gana todos los días a trabajar. Y también habla de que todos los humanos tienen el derecho a condiciones equitativas en su trabajo, pues que hombres y mujeres reciban el mismo salario por el mismo trabajo, y también que haya condiciones de seguridad e higiene dentro del trabajo y pues disfruten de descanso y tiempo libre, como hablaba mi compañera hace rato, de que pues cumplan con 8 horas de trabajo y que pues no sean abusados de derechos. El artículo 8 habla sobre el derecho a fundar sindicatos. Dice que las personas tienen derecho pues a fundar sus sindicatos para que busquen la manera de proteger sus derechos y no sean abusados, y también pueden hacer manifestaciones cuando sientan que sus derechos no están siendo cumplidos. El artículo 9 habla sobre el derecho a la seguridad social, que dice que protege a las personas y garantiza que vivan con dignidad, o sea, para gozar de servicios como de salud y educación y que estos sean gratuitos. El artículo 10 habla sobre el derecho a la más amplia protección a la familia, o sea, de contraer matrimonio libremente con quien tú escojas, y la protección a las madres antes y después del parto, y si las madres son trabajadoras, que les paguen pues por los días que les dan prestaciones para su parto, y medidas de protección y asistencia para niños y adolescentes. Como decía mi compañera hace rato, que los niños eran esclavizados trabajando en máquinas, el artículo 10 los defiende para que ya no sean esclavizados económicamente. Y el artículo 13 y 14 habla sobre el derecho a la educación, de que los niños o todas las personas tengan derecho a la educación completamente gratuita en el nivel básico. Bueno, la otra parte que va de la mano con el tema que acaban de explicar es la Convención Americana de los Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos. Esta fue autorizada por 23 países, 23 entidades, en la ciudad de San José, la capital de Costa Rica. Este acuerdo, firmado por 23 entidades, fue llamada la Convención Americana de los Derechos Humanos, la cual está encargada de organizar y garantizar los derechos humanos sin distinción de raza, entidad, religión o alguna de otras. Firmado fue
entre el 2 y el 22 de noviembre de 1969 se autorizó este acuerdo, pero no fue hasta el 16 de julio de 1978, 9 años después, que fue cuando entró en vigor. A estos 23 países que van de la mano, por así decirlo, son de toda la región americana, excepto dos. Estos son Estados Unidos y Canadá, los cuales ellos no firmaron por debidas cuestiones. Sin embargo, quedaron de acuerdo con que respetarían todos los derechos y todos los artículos que dice esta convención. La Convención Americana de los Derechos Humanos consta de 84 artículos que contienen diversos derechos humanos reconocidos por los Estados partes, así como la creación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Internacional de los Derechos Humanos, detallando su conformación, atribuciones y jurisdicción. Bueno, esta convención se divide en dos partes, que es la dogmática y la orgánica. La dogmática se encuentra en el derecho de la vida, la prohibición de la esclavitud, las garantías judiciales y su debido proceso. Bueno, esta es la parte dogmática. En la otra parte, que es la orgánica, es la forma en la que se constituye la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Son dos órganos que constituyen esta convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son las que nos vamos a basar un poquito más en este sentido. ¿Cuáles son los estados pertenecientes a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos? Son 23 países que están en ese tratado, en ese pacto. Uno de los más importantes podríamos decir que es México, Argentina, Costa Rica, Honduras, Perú, Jamaica, Dominica y entre otros. También existieron dos que se han retirado, que voy a explicar el contexto. Surge la pregunta, ¿se pueden salir los países de este convenio? La respuesta es sí, sí se pueden salir. El caso más sobresaliente ha sido el de Trinidad y Tobago en 1988 y el más reciente, el de Venezuela en 2002. Pero, ¿qué consecuencias trae esto a los territorios? Hay consecuencias que vienen de la mano, no de la convención hacia los países que se salen, sino de las consecuencias que vienen en cadena después de haber retirado de este convenio. ¿Cuál es esa consecuencia? Es que dejan a su territorio, a su estado y a sus pueblos en total desprotegimiento y pueden las personas hacer partícipes de poder violar sus derechos en todo el sentido de la palabra. Como habíamos dicho, la convención está dividida en dos organismos, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La comisión es la encargada del vigilamiento y seguimiento respectivo de los derechos. Esta comisión está organizada por 7 personas que son totalmente imparciales en sus decisiones y tratan de hacerlo lo personal, tratar de que las decisiones que se tomen sean imparciales para la convención. Debemos de resaltar que las decisiones que se toman son imparciales y las 7 personas que están en esta comisión no son representativas de su país. Están encargadas y están trabajando en la comisión, mas sin embargo no están representando a su país. En el momento que digo que son 7 personas, podemos resaltar que hay un mexicano, en esos 7 hay un mexicano que está haciendo la labor de comisionado. Las 7 personas que están a cargo de la comisión se les dice comisionados. El objetivo es promover la observancia de los derechos. Seguimos con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hay 3 en el mundo, siendo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos número 1, la Corte Europea de los Derechos Humanos y la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Siendo partícipe del convenio, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es la que está integrada en este convenio. Esta es un poco más
integrativa. Esa es la que sanciona y pone medidas de sanciones a los países o a los estados que están violando los derechos de las personas. Entonces, la diferencia es que la comisión es la encargada de regular, de la que se encarga de que las personas sigan los estatutos, y la comisión es la corte es la que sanciona y pone medidas preventivas. En esta surge la segunda pregunta. A lo largo desde que se creó y hasta el día de hoy, ¿han habido implementaciones en esta convención? Y es que sí, han habido dos. La número 1, textualmente dice: el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que fue interpuesto el 17 de noviembre de 1988, pero entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. 11 años después fue que entró en vigor, pero hasta el momento ese fue el primero. Nos basaremos un poco más en el segundo. Sabemos que en nuestro país la pena de muerte no está legalizada, pero ustedes sabían que es gracias a este convenio. El segundo convenio que fue implementado es el protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte, que entró en vigor el 8 de junio de 1990. Sabemos que esto divide opiniones entre si están a favor o están en contra. Muchas personas dicen que debería ser legalizado, que debería ser partícipe este protocolo en nuestra población, en los delitos como homicidio calificado, violación sexual, corrupción, entre otras. Sin embargo, este protocolo, como ya entró en vigor en nuestro país y en la convención, ya no puede ser abolido. Los estados que firmaron para que este protocolo haya sido legal y haya sido implementado en la convención, ya no puede ser, ya no podemos deslegalizarlo, en la que digan que tienen que salirse de él para poder legalizar este protocolo. Entonces, hasta el momento México firmó que vamos a hacerlo un poquito más personal, México firmó que este protocolo de la abolición de la pena de muerte no sea legalizado en nuestro país. Entonces México en la firma que él hizo no puede retractarse de esa decisión. Es por eso que países como Argentina, México, Colombia, entre otros que están en esta convención, no está legalizada la pena de muerte. En esta convención existen muchos, en este marco jurídico hace hincapié en muchos derechos fundamentales, en el que podemos encontrar el derecho a la vida, ya que desde el primer momento de la concepción ninguna persona puede ser privada de su libertad, y ni puede ser privada de la vida. Se prohíbe expresamente la pena de muerte para los menores de edad, las mujeres embarazadas, los mayores de 70 años y los presos políticos. Número 3, se prohíben las torturas y los tratos crueles y degradantes. Ninguna persona puede ser tratada de esa forma. Aquella persona que haya pasado por esto puede fundamentarse con el Convenio Interamericano de los Derechos Humanos. Los trabajos forzosos y la esclavitud, creo que eso ya no se tiene que decir, pero pues totalmente erradicado. Y por último, uno de los más importantes: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. También tenemos derecho a escoger nuestra propia religión de manera privada y pública. En conclusión, el convenio es una parte en la que estamos regidos, en la que podemos avalarnos para que nuestros derechos no sean violados. En esta parte, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos fue la que nos hace partícipes de poder vivir en una sociedad en la que podamos vivir libremente. Muchas gracias.